Era una mañana gris de junio de 1978, en Pedro Leopoldo. La llovizna fina golpeaba las ventanas del centro espírita donde Chico Xavier recibía a personas de todo Brasil. Aquel día llegaría alguien que cambiaría la comprensión de muchos sobre la depresión y la cura del alma. Su nombre era Carlos Eduardo, un ingeniero de 42 años que había viajado desde São Paulo solo con una pequeña maleta y un inmenso peso en el pecho, desde hacía 3 años. Desde que perdió a su esposa en un accidente de auto, Carlos vivía sumergido en una tristeza profunda que parecía no tener fin. Había intentado de todo: psicólogos, psiquiatras, medicamentos, viajes, exceso de trabajo. Nada funcionaba. El dolor seguía ahí como una sombra que lo seguía a donde quiera que fuese. Sus amigos ya no sabían qué decir, y Carlos comenzó a sentir que tal vez no había salida para aquella oscuridad. «Doctor Carlos», llamó doña Carmen, voluntaria del centro, «Chico puede recibirlo ahora». Carlos se levantó lentamente de la silla donde esperaba. Sus manos temblaban ligeramente. No sabía bien si de nerviosismo o si era un síntoma más de aquella melancolía que lo consumía. Al entrar en la sencilla sala donde Chico lo aguardaba, fue recibido con una sonrisa tan genuina que por un momento se sintió acogido. «Sea bienvenido, mi hermano», dijo Chico extendiendo las manos para saludarlo. «Siéntese, póngase cómodo». Carlos observó al famoso médium. Era exactamente como lo había imaginado. Simple, humilde, con ojos que parecían ver más allá de lo visible. Usaba una camisa blanca sencilla y pantalones oscuros. Nada que llamara la atención, pero había algo en su presencia que transmitía una paz inexplicable. «Chico», comenzó Carlos titubeante, Yo no sé qué más hacer. Ya lo he intentado todo para salir de esta depresión, pero nada funciona. Es como si estuviera en un pozo sin fondo». Chico asintió con comprensión, como si conociera íntimamente aquel dolor. «Mi hermano, antes de conversar, me gustaría contarle una historia. ¿Puede ser?» Carlos asintió positivamente, curioso. «Hace algunos años», comenzó Chico, «recibí la visita de un espíritu muy especial. Era un hombre que en vida también había sufrido lo que hoy llamamos depresión. Me contó sobre su último día en la tierra». Chico cerró los ojos por un momento, como si estuviera reviviendo aquella comunicación espiritual. Este hombre se llamaba Dr. Antonio y era médico en vida. Cierto día estaba tan dominado por la tristeza que decidió subir al techo de su casa. Quería terminar con todo, pero algo extraordinario sucedió en aquel momento. Carlos se inclinó hacia adelante, totalmente absorto en la narrativa. Cuando el Dr. Antonio estaba a punto de tomar la decisión fatal, escuchó una voz suave llamándolo. Era su hija pequeña, de apenas 5 años, que se había despertado y lo buscaba. «Papá, ¿dónde estás? Tengo sed», decía la vocecita infantil. Chico abrió los ojos y miró directamente a Carlos. En ese momento, el Dr. Antonio comprendió algo fundamental. No estaba solo en el mundo. Había una niña que dependía de él, que lo amaba incondicionalmente. Bajó del techo, le dio agua a su hija y esa madrugada tomó una decisión diferente. «¿Y qué hizo?», preguntó Carlos, visiblemente emocionado. Él decidió buscar ayuda, procuró a otros médicos, comenzó un tratamiento, pero principalmente comenzó a servir. Abrió una clínica gratuita para personas pobres y ¿sabe lo que descubrió? Carlos negó con la cabeza, esperando la respuesta. Descubrió que cuando nos ponemos al servicio del prójimo, cuando aliviamos el dolor ajeno, nuestro propio dolor disminuye. No es magia, mi hermano, es una ley espiritual. El amor que damos regresa multiplicado a nosotros. Carlos permaneció en silencio, procesando aquellas palabras. «Pero», dijo Chico finalmente, «¿cómo puedo ayudar a alguien si yo mismo estoy quebrado? Es como si usted le pidiera a una persona con la pierna quebrada que cargara a otra en la espalda». Chico sonrió dulcemente. «Ah, mi hermano, pero es exactamente ahí donde está el secreto. ¿Usted alguna vez tuvo la pierna quebrada?» «Sí, cuando era niño». «¿Y cuando le quitaron el yeso, su pierna estaba más fuerte o más débil?» Carlos pensó por un momento. «Más fuerte. El médico dijo que cuando un hueso se regenera se vuelve más resistente en el lugar de la fractura». «Exacto», exclamó Chico, los ojos brillando. «Con el alma es igual. Cuando pasamos por grandes dolores y logramos curarnos, nos volvemos más fuertes exactamente donde nos quebramos, y esa fuerza puede ser usada para ayudar a otros que pasan por el mismo dolor». En aquel momento, como si fuera una confirmación de lo que estaba siendo dicho, Chico pareció entrar en un leve trance. Su voz cambió ligeramente, volviéndose más suave y envolvente. «Carlos», dijo, pero ahora parecía que otra persona hablaba a través de él. «Tu esposa, María, está aquí con nosotros». Carlos sintió el corazón acelerar. «María,
Ella quiere que sepas que no partió para que tú cargues culpa. Ella partió porque era su tiempo de volver al mundo espiritual, y ella está bien, mi hijo, está en paz y llena de luz. Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Carlos. Ella dice que tienes una misión que cumplir en la tierra. Una misión hermosa. Vas a ayudar a otras personas que perdieron seres queridos a encontrar la paz. Pero primero necesitas encontrar tu propia paz. ¿Cómo?, susurró Carlos entre las lágrimas. Comienza, continuó la voz a través de Chico. Mañana, cuando te despiertes, busca a una persona que esté triste y ofrécele una palabra de consuelo. Puede ser un vecino, un compañero de trabajo, hasta un desconocido en la calle. Haz eso todos los días. La voz pareció suavizarse aún más. Y cada vez que consueles una lágrima ajena, estarás consolando una lágrima mía también. Porque en el mundo espiritual somos todos uno. El bien que hagas a otros, yo también lo sentiré. Chico volvió a su estado normal, respirando profundamente. Carlos estaba transformado. Era como si una luz se hubiera encendido dentro de él después de 3 años de oscuridad. Chico, ¿esto realmente sucedió? ¿María estaba aquí? Mi hermano, respondió Chico con ternura. Los espíritus de luz están siempre a nuestro alrededor, especialmente cuando nos reunimos con propósitos elevados. Tu esposa nunca te abandonó. Ella apenas cambió de dimensión. Carlos se levantó sintiéndose diferente. No era que el dolor hubiera desaparecido completamente, pero había algo nuevo junto con ella. Esperanza. Chico, ¿cómo puedo retribuir todo esto? Viviendo, mi hermano, viviendo plenamente y ayudando a otros a vivir también. Esa es la mayor gratitud que puedes ofrecer. Antes de partir, Carlos hizo una última pregunta. Pero, ¿y si la tristeza regresa? ¿Y si tengo recaídas? Chico pensó por un momento antes de responder. Te contaré algo que Emanuel me enseñó hace mucho tiempo. La depresión es como una tormenta. Llega, causa destrucción, pero siempre pasa. El secreto no es intentar evitar la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. ¿Cómo así? Cuando la tristeza venga, no luches contra ella. Acéptala como visitante temporal, pero no dejes que ella se instale permanentemente en tu casa. Y principalmente, incluso en medio de la tormenta, busca a alguien que esté en una tormenta mayor que la tuya y ofrécele abrigo. Carlos asintió comprendiendo. Y recuerda siempre, agregó Chico, Jesús también tuvo momentos de profunda tristeza en Getsemaní. Él sudó sangre de angustia, pero Él transformó su dolor en amor por la humanidad. Nosotros también podemos hacer eso. 2 semanas después, Carlos volvió a Pedro Leopoldo, pero esta vez no estaba solo. Trajo consigo a un amigo llamado Roberto, que también pasaba por momentos difíciles después del fin de un matrimonio. Chico, dijo Carlos visiblemente más animado. Empecé a hacer lo que sugeriste. Todos los días procuro a alguien para ayudar. ¿Y sabes lo que descubrí? ¿Qué, mi hermano? Descubrí que hay personas con dolores mucho mayores que el mío. Y cuando yo las consuelo, yo me siento consolado también. Es exactamente como dijiste. Chico sonrió radiante. Y traje a mi amigo Roberto. Él también está pasando por un momento difícil. Roberto, un hombre tímido de unos 50 años, saludó a Chico nerviosamente. Roberto, dijo Chico, ¿has tenido algún sueño extraño últimamente? Roberto se sorprendió con la pregunta. Sí, ¿cómo lo sabes? He soñado con mi madre que falleció hace 5 años. Ella aparece diciéndome que no me rinda. Tu madre está intentando darte fuerzas, explicó Chico. Los espíritus de nuestros seres queridos frecuentemente nos visitan en sueños cuando pasamos por dificultades. Pero, ¿por qué justamente ahora? Porque estás en un momento de transformación. El dolor que sientes hoy puede convertirse en la fuente de tu mayor fuerza mañana. Chico se dirigió a los 2 hombres. ¿Saben por qué Dios permite que pasemos por dolores tan profundos? Carlos y Roberto negaron con la cabeza. Porque el dolor nos despierta para la compasión. Una persona que nunca ha sufrido difícilmente consigue comprender el sufrimiento ajeno, pero aquellos que pasaron por las aguas profundas de la tribulación se convierten en faros para otros náufragos. Roberto se emocionó. Pero Chico, a veces tengo ganas de simplemente desaparecer. La soledad después del divorcio es terrible. Mi hermano, respondió Chico con paciencia infinita. La soledad es diferente del aislamiento. Puedes estar rodeado de personas y sentirte solo. O puedes estar físicamente solo pero sentirte conectado con el universo entero. ¿Cómo así? Cuando oras, cuando meditas, cuando ayudas a alguien, te conectas con toda la humanidad y con Dios. En ese momento no existe soledad. Chico hizo una pausa y continuó. Les voy a enseñar una técnica que aprendí con los espíritus. Toda noche antes de dormir hagan una oración simple. Dios mío, gracias por este día.
Si hay alguien que necesita ayuda mañana, pon a esa persona en mi camino. ¿Y funciona?, preguntó Roberto. Experimenten por una semana y me cuentan, sonrió Chico. 3 meses pasaron. Carlos no solo había salido de la depresión, sino que había creado un grupo de apoyo para personas que perdieron seres queridos. Roberto, por su parte, se había convertido en voluntario en un asilo y encontrado un nuevo propósito de vida. Volvieron una vez más a Pedro Leopoldo, ahora acompañados de 5 personas más que habían sido tocadas por sus testimonios. Chico, dijo Carlos, el grupo de apoyo está ayudando a mucha gente. ¿Ya pasaron por ahí más de 50 personas y todas ellas encontraron alivio? La gran mayoría sí, pero descubrimos algo interesante. ¿Qué? Las personas que más se curan son aquellas que comienzan a ayudar a otras dentro del propio grupo. Es como si el acto de servir fuera el remedio más poderoso. Chico asintió sonriendo. Ustedes descubrieron el secreto que Jesús nos enseñó hace 2000 años. Es dando que se recibe. Cuando damos amor, recibimos amor. Cuando ofrecemos consuelo, somos consolados. Una de las mujeres del grupo, llamada Marina, se acercó tímidamente. Señor Chico, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, mi hija. ¿Por qué algunas personas consiguen salir de la depresión y otras no? ¿Qué hace la diferencia? Chico pensó cuidadosamente antes de responder. Marina, la diferencia está en la disposición de salir de sí mismo y mirar al otro. La depresión es una enfermedad que nos hace estar muy enfocados en nuestro propio dolor. Es comprensible y natural, pero la cura viene cuando conseguimos ampliar nuestro foco. ¿Cómo ampliar? Comienza preguntando todos los días, ¿cómo puedo ser útil hoy? En lugar de preguntar, ¿por qué me pasó esto a mí? Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? En lugar de decir, no aguanto más, di, voy a usar mi dolor para ayudar a alguien. Marina anotaba cada palabra en un pequeño cuaderno. Y recuerden siempre, continuó Chico, ustedes no están solos en esta jornada. Además de los amigos terrenales que conquistaron, tienen amigos espirituales que los acompañan siempre. Roberto levantó la mano. Chico, aquella técnica de la oración que usted enseñó funcionó. Todos los días aparece alguien que necesita ayuda. ¿Y cómo eso les hace sentir? Útiles, importantes, como si nuestra vida tuviera propósito nuevamente. Esa es la clave, explicó Chico. La depresión nos hace sentir inútiles y sin propósito. Pero cuando descubrimos que podemos ser instrumentos de bien en la vida de otras personas, recuperamos el sentido de la existencia. Carlos se levantó para hablar. Chico, quería leer algo que escribí después de nuestra primera conversación. ¿Puedo? Claro, mi hermano. Carlos sacó una hoja arrugada del bolsillo y comenzó a leer. Aprendí que el dolor no es nuestra enemiga. Es una profesora severa pero sabia. Ella nos enseña a valorar la alegría, a comprender el sufrimiento ajeno y a desarrollar fuerzas que ni sabíamos que teníamos. Su voz tembló ligeramente al continuar. Aprendí que llorar no es señal de debilidad, sino de humanidad, y que secar las lágrimas de alguien es uno de los gestos más divinos que podemos hacer. Aprendí que mi esposa no partió para castigarme, sino porque había concluido su misión en la tierra, y que mi misión ahora es honrar su memoria ayudando a otros. Carlos dobló el papel emocionado. Y principalmente aprendí que la felicidad no es un destino, sino una elección que hacemos todos los días. La elección de servir, de amar, de creer que mañana puede ser mejor. Todas las personas en la sala estaban visiblemente emocionadas. Chico se levantó y abrazó a Carlos. Mi hermano, usted no solo se curó, usted se convirtió en un curador. En ese momento, Chico pareció nuevamente entrar en contacto con el mundo espiritual. Su voz se volvió más solemne. Hay un mensaje que me gustaría transmitir a todos ustedes. El silencio invadió la sala. Los espíritus superiores quieren que sepan que la depresión no es una marca de debilidad espiritual. Es una probación que muchas almas valientes eligen pasar para desarrollar cualidades como compasión, humildad y fuerza interior. Ustedes no son víctimas, son héroes en entrenamiento. Chico hizo una pausa y continuó. La Tierra es una escuela. La depresión es una de las materias más difíciles, pero también una de las que más promueve crecimiento espiritual. Aquellos que la superan se forman como terapeutas del alma. Y recuerden, Jesús dijo, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Él no dijo, malditos los que lloran. Las lágrimas tienen valor en la economía divina. La reunión se extendió por 2 horas más. Cada persona compartió su historia, sus miedos, sus victorias pequeñas pero significativas. Cuando todos ya se estaban despidiendo, Chico llamó a Carlos para una conversación particular. Mi hermano, tengo un mensaje especial para usted. ¿Cuál, Chico? Su esposa quiere que usted sepa que está muy orgullosa del hombre que usted se convirtió. Ella dice que el amor de ustedes no murió, apenas se transformó.
Ahora es un amor que abraza a muchas personas. Carlos no consiguió contener las lágrimas. Y ella tiene un último mensaje. Vive plenamente, ama sin miedo y sé feliz. Mi felicidad en el mundo espiritual está ligada a tu felicidad en la tierra. Chico, ¿cómo puedo tener certeza de que esto es real? Chico sonrió con ternura, por la transformación que siente en su corazón, por los frutos que su vida está generando, por las personas que usted está ayudando a curar. Esos son los signos de que el amor continúa vivo. 5 años pasaron desde aquel primer encuentro. Carlos se había convertido en una referencia nacional en el trabajo con personas con depresión. Su grupo de apoyo se había expandido para 10 ciudades diferentes, ayudando a miles de personas. Roberto había escrito un libro sobre su experiencia y se había convertido en conferencista motivacional. Marina había creado una ONG para la prevención del suicidio. Todos ellos volvieron a Pedro Leopoldo para una reunión especial de agradecimiento. Chico, dijo Carlos, vinimos a agradecer, pero principalmente vinimos a decir que descubrimos algo increíble. ¿Qué, mi hermano? Descubrimos que la depresión que casi nos destruyó se convirtió en nuestra mayor herramienta de trabajo. Las personas confían en nosotros porque saben que pasamos por el mismo valle sombrío. Roberto agregó, y descubrimos que Dios no es desperdiciador. Toda lágrima que derramamos se transformó en fuente de consuelo para otros. Marina, que ahora irradiaba una paz contagiosa, dijo, aprendí que la pregunta no es ¿por qué yo?, sino ¿para qué yo? ¿Para qué pasé por esto? Para ayudar a quien está pasando ahora. Chico escuchó a todos con emoción visible. Mis hermanos, ustedes experimentaron el milagro de la transformación del dolor en amor. Eso es alquimia divina. Y ahora ustedes son prueba viva de que es posible vencer la depresión no eliminándola completamente de la vida, sino aprendiendo a bailar con ella cuando ella aparezca. Carlos hizo una última pregunta. Chico, ¿cuál sería su mensaje final para quien está pasando por depresión ahora? Fuitinos. Chico cerró los ojos por un momento, como si buscara inspiración. Primera cosa, ustedes no están solos. Además de los amigos terrenales y la familia, ustedes tienen una legión de espíritus amorosos a su alrededor, incluyendo seres queridos que ya partieron. Segunda cosa, esto va a pasar. El dolor es temporal, pero la fuerza que ustedes van a desarrollar será permanente. Tercera cosa, procuren ayuda. Médicos, psicólogos, psiquiatras, grupos de apoyo, terapia espiritual. Dios nos dio inteligencia para crear todas esas herramientas. Cuarta cosa, sirvan. Incluso en medio del dolor, procuren a alguien para ayudar. Es el remedio más eficaz que existe. Y quinta cosa, tengan fe. No necesariamente fe religiosa, pero fe de que la vida tiene sentido, de que ustedes tienen una misión, de que el amor es más fuerte que el dolor. Chico se levantó y abrazó a cada uno de ellos. Ustedes son guerreros de la luz. Y toda vez que ayudan a alguien a salir de la oscuridad, iluminan el mundo entero. La reunión terminó con una oración conjunta donde cada persona pidió fuerzas para continuar sirviendo y siendo instrumento de cura en la vida de otros. Al salir, Carlos miró hacia atrás y vio a Chico en la ventana, saludando. Por un momento tuvo la impresión de ver una luz dorada alrededor del médium y al lado de él una figura femenina que sonreía amorosamente. Era María, su esposa, confirmando que el amor realmente no muere, apenas se transforma en una fuerza aún mayor para el bien. Y así, aquella pequeña ciudad de Minas Gerais continuó siendo un faro de esperanza para personas de todo el mundo, probando que no existe oscuridad que no pueda ser vencida por la luz del amor y del servicio al prójimo. El mensaje de Chico Xavier resonaba en cada vida transformada. La depresión puede ser la antesala de la más bella transformación espiritual. Es preciso atravesar la noche para valorizar el amanecer. Y para aquellos que aún luchan contra la depresión, queda la certeza de que sí existe un camino de salida, y que ese camino pasa siempre por la descubierta de que somos amados incondicionalmente, y de que nuestra vida tiene un propósito sagrado: ser instrumentos de cura y amor en la vida de otras personas. Entonces así, el secreto para vencer la depresión no está en eliminar el dolor, sino en transformarlo en puente de compasión entre nuestra alma y las almas que aún sufren. Como dijo Emmanuel a través de Chico Xavier, el dolor que hoy nos visita puede ser la fuente de la alegría que mañana ofreceremos al mundo. Años más tarde, la historia de Carlos se hizo conocida en todo Brasil. Periodistas vinieron de varias partes del país para entrevistar al ingeniero que venció la depresión con Chico Xavier, como quedó conocido en los medios. Durante una de esas entrevistas, el reportero preguntó a Carlos cuál había sido el momento exacto en que él sintió que estaba curado. «Sabe», respondió Carlos pensativo, «no fue un momento específico, fue un proceso gradual.
Pero si tuviera que elegir un día, sería cuando una joven de 19 años procuró nuestro grupo de apoyo. ¿Por qué? Ella estaba pasando por el mismo dolor que yo había pasado. Había perdido a su madre en un accidente. Y cuando yo la vi llorar por primera vez en años, yo no lloré junto. En vez de eso, sentí una fuerza inmensa subiéndome del pecho para consolar a aquella niña. Carlos hizo una pausa emocionado. Fue en aquel momento que entendí que mi dolor se había transformado en medicina, que yo no era más el paciente, sino que me había convertido en el médico. ¿Y cómo fue esa transformación? Fue exactamente como Chico había dicho. Al principio yo aún sentía el dolor de la pérdida de María, pero ahora ella venía acompañada de un propósito. Era como si cada lágrima que yo había derramado se hubiera transformado en una gota de bálsamo para curar otras heridas. El reportero quiso saber más detalles sobre el método de Chico Xavier. Mire, Chico nunca prometió cura milagrosa e instantánea, explicó Carlos. Él siempre fue muy honesto sobre eso. Él decía que la cura de la depresión es un trabajo conjunto entre el paciente, los médicos de la tierra y los médicos del cielo. ¿Cómo así? Él siempre incentivaba a las personas a procurar acompañamiento médico y psicológico. Decía que Dios nos dio inteligencia para crear esas herramientas y que sería tonto no usarlas. Pero agregaba que existía un componente espiritual en la cura que la medicina sola no alcanzaba. ¿Y cuál sería ese componente? El amor, el servicio al prójimo, la conexión con algo mayor que nosotros mismos. Chico decía que la depresión era una enfermedad del alma desconectada y que la cura venía a través de la reconexión. El reportero estaba fascinado con aquel testimonio. ¿Y ustedes mantuvieron contacto con Chico Xavier a lo largo de los años? Sí, siempre que era posible, hasta los últimos días de la vida de él. Chico acompañó nuestro trabajo. Una de las últimas cosas que él me dijo fue: Carlos, usted comenzó buscando cura para sí mismo y acabó convirtiéndose en instrumento de cura para miles. Eso es evolución espiritual. Después de la entrevista ser publicada, el grupo de apoyo de Carlos recibió centenas de llamadas de personas queriendo participar. Ellos tuvieron que crear nuevos núcleos en varias ciudades. Una de esas personas que entraron en contacto fue el Dr. Marcos, un psiquiatra renombrado de Sao Paulo que había leído el reportaje. Carlos, dijo él durante una llamada, soy médico hace 30 años y siempre traté la depresión apenas del punto de vista clínico, pero tengo visto que algunos pacientes se curan de forma inexplicable, mientras otros con el mismo tratamiento no presentan mejoría. ¿Será que usted podría explicarme mejor ese método espiritual? Carlos invitó al Dr. Marcos para conocer el trabajo personalmente. Cuando el médico llegó a una de las reuniones del grupo de apoyo, quedó impresionado con lo que vio. Nunca vi personas recuperándose de depresión severa con tanta velocidad, comentó él con Carlos. ¿Cuál es el diferencial aquí? Doctor Marcos, el diferencial es que tratamos a la persona como un todo, cuerpo, mente y espíritu, y principalmente le damos a ella un propósito mayor que su propio dolor. ¿Cómo así? Le voy a dar un ejemplo práctico. Ayer llegó aquí una señora de 60 años, viuda desde hacía 2 años, en depresión profunda. En vez de enfocarnos apenas en su tristeza, le preguntamos: Doña Elena, ¿usted tiene alguna habilidad especial? Y ella respondió que sabía cocinar muy bien. Entonces dijimos: ¿qué tal si la señora enseñara culinaria para jóvenes madres solteras de baja renta? Eso las ayudaría a economizar y alimentar mejor a sus hijos. El doctor Marcos estaba intrigado. ¿Y funcionó? En 2 semanas, doña Elena estaba radiante. Dijo que había encontrado un nuevo sentido para vivir. La depresión no desapareció completamente de inmediato, pero ahora ella tenía algo por lo que valía la pena luchar. Esto es interesante desde el punto de vista neurológico, comentó el doctor Marcos. Cuando la persona se siente útil, el cerebro produce endorfinas y serotonina naturalmente. Exacto. Chico siempre decía que Dios nos creó con mecanismos internos de cura. La cuestión es activarlos. El doctor Marcos decidió estudiar más profundamente este abordaje. Comenzó a frecuentar las reuniones y a observar los resultados. 3 meses después, él procuró a Carlos con una propuesta sorprendente. Carlos, quiero crear un proyecto piloto en mi consultorio combinando el tratamiento médico tradicional con este abordaje espiritual de propósito y servicio. ¿Usted aceptaría ser mi socio? Claro, doctor Marcos, pero bajo una condición. ¿Cuál? Todo lo que hagamos debe ser gratuito para personas de baja renta. Chico siempre decía que la caridad no se cobra. Y así nació el proyecto Renacer, una iniciativa innovadora que combinaba medicina, psicología y espiritualidad en el tratamiento de la depresión. El proyecto se basaba en 3 pilares que Chico Xavier había enseñado. Segundo pilar: reconexión con los otros, participación en grupos de apoyo y actividades de servicio voluntario.
reconstrucción de relaciones familiares. Tercer pilar, reconexión con lo divino. Cultivo de la fe, respetando todas las religiones. Comprensión de que la vida tiene propósito, aceptación de que existen fuerzas mayores amparándonos. Los resultados del proyecto Renacer fueron impresionantes. En 2 años, ellos habían atendido a más de 500 personas, con una tasa de mejora significativa del 85%. La metodología llamó la atención de universidades que comenzaron a estudiar científicamente los resultados. La doctora Ana Clara, psiquiatra e investigadora de la USP, lideró un estudio sobre el proyecto. Los datos son impresionantes, relató ella en un congreso médico. Pacientes que participaron del proyecto Renacer mostraron no apenas mejora en los síntomas depresivos, sino también mayor resiliencia, mejor calidad de vida y menor incidencia de recaídas. ¿A qué ustedes atribuyen esos resultados? Hay varios factores. Primero, al sentido de propósito que los pacientes desarrollan cuando se tornan voluntarios. Segundo, al soporte social continuo de los grupos. Tercero, al trabajo espiritual que parece dar una base sólida para enfrentar futuras adversidades. Durante su presentación, la doctora Ana Clara contó un caso específico que había acompañado. Una paciente nuestra, profesora de 45 años, había perdido el empleo y entrado en depresión severa. A través del proyecto, ella comenzó a dar clases gratuitas para niños carenciados. En 6 meses, no solo había salido de la depresión, como había creado una pequeña escuela comunitaria que hoy atiende 200 niños. Lo más interesante es que cuando le ofrecimos a ella un empleo bien remunerado en una escuela particular, ella rehusó. Dijo que había encontrado su verdadera vocación. La platea de médicos estaba fascinada. Esto nos hizo cuestionar nuestra comprensión sobre felicidad y realización. Tal vez la cura de la depresión no esté apenas en eliminar síntomas, sino en ayudar a las personas a encontrar su lugar en el mundo. Mientras tanto, Carlos continuaba expandiendo su trabajo. Creó una fundación en memoria de su esposa María, volcada para la prevención de suicidio y apoyo a personas con depresión. La fundación desarrolló una aplicación gratuita llamada Red de Luz, donde personas en crisis podían ser conectadas instantáneamente con voluntarios entrenados. La aplicación tenía una funcionalidad especial. Además de ofrecer apoyo emocional, sugería pequeñas acciones de servicio que la persona podría realizar para sentirse útil. Por ejemplo, si alguien estaba sintiéndose inútil, la app sugería: ¿qué tal llamar para un anciano de su vecindad apenas para saber cómo él está? O escribir una carta de incentivo para un niño hospitalizado. Roberto, el amigo que Carlos había llevado para conocer a Chico Xavier, se tornó el director de tecnología de la fundación. ¿Sabes, Carlos?, comentó él durante una reunión de la directiva. A veces me encuentro pensando que nuestra depresión fue una bendición disfrazada. ¿Cómo así? Si no hubiéramos pasado por aquel valle sombrío, nunca habríamos desarrollado esa sensibilidad para ayudar a otros. Nunca habríamos creado todo eso. Carlos reflejó sobre aquellas palabras. Es verdad. Chico siempre decía que Dios escribe derecho por líneas torcidas. Nuestro dolor se transformó en cura para miles de personas. Marina, que ahora dirigía el sector de prevención al suicidio de la fundación, agregó: y lo más lindo es ver cómo cada persona que ayudamos acaba se tornando un nuevo instrumento de ayuda para otros. Es como una corriente de luz que se esparce infinitamente. En aquel momento, la secretaria de la fundación entró en la sala con noticias emocionantes. Personal, ustedes no van a creer. Acabamos de recibir una llamada del Ministerio de Salud. Ellos quieren implementar nuestra metodología en todo el territorio nacional. La sala quedó en silencio por un momento, procesando la magnitud de aquella noticia. Esto significa que lo que Chico nos enseñó va a llegar a millones de personas, susurró Carlos emocionado. Y miren la fecha, observó Marina mirando el calendario. Hoy hace exactamente 15 años desde su primera consulta con Chico Xavier. Aquella noche Carlos fue solo al cementerio donde María estaba sepultada. Llevó flores y quedó conversando con ella como hacía siempre en fechas especiales. María, mi amor, no vas a creer lo que pasó hoy, dijo sentándose al lado del túmulo. ¿Recuerdas cuando Chico dijo que tú estarías orgullosa del hombre que yo me tornaría? Creo que hoy es uno de esos días. Una brisa suave balanceó las flores que él había traído como si fuera una respuesta cariñosa. Nuestro trabajo se va a esparcir por todo Brasil. Millones de personas van a conocer el secreto que aprendimos, que el dolor puede ser transformado en amor, que la depresión puede ser la puerta de entrada para la misión de nuestras vidas. Carlos quedó allí por más de una hora sintiendo una paz profunda. Cuando se levantó para irse, tuvo la impresión de oír una voz familiar susurrando en el viento. Continúa, mi amor. Continúa haciendo la diferencia. Yo estoy siempre contigo. Al día siguiente, la fundación recibió la visita de una delegación internacional.
Médicos e investigadores de diversos países querían conocer la metodología brasileña que estaba revolucionando el tratamiento de la depresión. La doctora Jennifer Smith, psiquiatra de Harvard, hizo una pregunta que Carlos ya había oído muchas veces. Mr. Carlos, ¿qué exactamente Chico Xavier hacía de diferente de los otros terapeutas? Doctora Jennifer, Chico no era terapeuta en el sentido tradicional. Él era un puente entre dos mundos. Pero si yo tuviese que resumir su diferencial, diría que él veía a cada persona no como un paciente enfermo, sino como un espíritu eterno pasando por una experiencia temporaria de aprendizaje. ¿Podrían elaborar eso? Él decía que la depresión era como estar perdido en una floresta oscura. La mayoría de los abordajes intenta dar una linterna para la persona encontrar la salida. Chico hacía diferente. Él ayudaba a la persona a percibir que ella propia era una fuente de luz. El doctor Robert Wilson, de la Universidad de Oxford, estaba tomando notas intensamente. ¿Y cómo él hacía eso en la práctica? Carlos sonrió recordándose los enseñamientos del médium. Primero, él siempre trataba a la persona con absoluto respeto y amor incondicional. Segundo, él ayudaba a la persona a entender que su dolor tenía un propósito divino. Y tercero, él direccionaba a la persona para el servicio al prójimo como forma de cura. Pero, ¿eso no es un abordaje simplista de más para una enfermedad tan compleja? Al contrario, respondió el doctor Marcos, que ahora coordinaba la parte médica del proyecto. Es un abordaje holística que complementa perfectamente el tratamiento clínico. No sustituimos medicamentos o terapia cuando son necesarios. Acrecentamos una dimensión espiritual que la medicina convencional no contempla. La delegación quedó una semana observando el trabajo de la fundación. En el último día, la doctora Jennifer Smith hizo una declaración sorprendente. Nunca vi nada parecido. Ustedes no están apenas tratando depresión. Ustedes están transformando personas comunes en agentes de cura social. Eso es revolucionario. Y lo más impresionante es que todo comenzó con los enseñamientos de un médium simple de una ciudad pequeña, acrecentó el Dr. Wilson. 3 años después, la metodología Chico Xavier estaba siendo aplicada en 47 países. Universidades de todo el mundo desenvolvían pesquisas sobre lo que quedó conocido como terapia del propósito divino. Carlos, ahora con 60 años, viajaba el mundo compartiendo la historia que había cambiado su vida y la de millones de personas. Durante una palestra en la Universidad de Cambridge, un joven estudiante de medicina hizo una pregunta que lo emocionó profundamente. Profesor Carlos, ¿usted cree que Chico Xavier sabía que aquella conversación de 1978 iría a generar todo ese movimiento mundial? Carlos pensó por un largo momento antes de responder. Sabe, mi joven, yo creo que Chico vivía en una dimensión donde pasado, presente y futuro se tocan. Él no apenas sabía que esto acontecería. Él sabía que era necesario que esto aconteciese. ¿Cómo así? Vivimos en una época de depresión epidémica. Millones de personas perdieron el sentido de la vida, la conexión con lo sagrado, la capacidad de maravillarse con pequeñas cosas. Chico sabía que era preciso rescatar eso. Carlos hizo una pausa y continuó. Pero lo más increíble es que él nos enseñó que cada uno de nosotros puede ser un Chico Xavier para alguien. No necesitamos ser médiums o tener dones especiales. Necesitamos apenas mirar a nuestro alrededor y preguntar, ¿quién necesita de mi luz hoy? Y cuando hacemos eso, acrecentó ya cerrando la palestra, descubrimos que al curar a los otros, nos curamos a nosotros mismos, que al consolar lágrimas ajenas, secamos nuestras propias lágrimas, que al dar sentido a la vida de alguien, encontramos el sentido de nuestra propia vida. La platea se levantó en una ovación prolongada. Muchos estudiantes tenían lágrimas en los ojos. Después de la palestra, Carlos recibió centenas de emails de personas compartiendo sus propias historias de superación de la depresión a través del servicio al prójimo. Un mensaje en especial lo marcó profundamente. Era de una joven médica brasileña que estaba haciendo residencia en Londres. Profesor Carlos, mi nombre es María Clara y soy hija de una de las personas que el Señor ayudó hace 10 años. Mi madre estaba en depresión severa cuando encontró su grupo de apoyo. Hoy ella dirige una casa de apoyo para mujeres víctimas de violencia doméstica y ya ayudó más de 1000 mujeres a reconstruir sus vidas. Yo me torné médica inspirada por la transformación que vi en ella. Gracias por haber devuelto mi madre para mí. Carlos leyó y releyó aquella mensaje, comprendiendo una vez más la magnitud de la corriente de bien que había sido iniciada en aquel día de junio de 1978, cuando un hombre desesperado procuró un médium humilde en Pedro Leopoldo. Aquella noche, en su cuarto de hotel en Cambridge, Carlos hizo su oración de siempre. Chico, mi querido hermano, gracias por haberme mostrado que el infierno de la depresión puede transformarse en el cielo de la misión de vida.
que nuestra dolor puede ser la semilla de la alegría de millones de personas y que el amor nunca muere, apenas se multiplica infinitamente. Y en algún lugar en las dimensiones superiores, Chico Xavier sonreía, sabiendo que la semilla plantada en aquel día distante habíase tornado una floresta de esperanza que cubría el mundo entero. Si esta historia tocó tu corazón y crees que puede ayudar a alguien que está pasando por momentos difíciles, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Voces del Alma y activar la campanita de las notificaciones. Cada semana traemos nuevos mensajes de esperanza y transformación basadas en las enseñanzas de Chico Xavier y de los espíritus de luz. Comparte este video con alguien que necesita oír este mensaje. A veces, una palabra de amor puede cambiar una vida entera. Y no te pierdas nuestro próximo video. Chico Xavier y el remedio para la ansiedad, la historia que nadie contó. Hasta entonces.